gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de mi hermano José. José, Dios te bendiga. No mío yo. Qué bueno que viniste. Que el Señor te bendiga, José, y a Camila, ¿verdad?, y a los hermanos que nos están visitando, hermanos. Amén, ¿verdad? A la pareja que nos está visitando, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que Dios les ministre esta noche a través de su palabra. Abra su Biblia, hermanos. Amén, aleluya. En el libro de Éxodo, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo capítulo 3, hermanos, amén, aleluya. Vamos a leer del 10 al 15, 3. Ya, Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 15. Del 10 al 15. Amén. La palabra de Dios, hermanos, amén, aleluya, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, hermanos, amén. En Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 15, dice la palabra del Señor. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, y el privilegio, Padre, que nos da, Señor, de poder llegar delante de tu presencia, de poder, Señor, aleluya, venir, Señor, y escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, hablando por medio de tu palabra a cada uno de nosotros, conforme a tu necesidad, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando y dirigiendo mis labios, Señor. Que sea Él, Señor, aleluya, obrando en cada uno de nosotros, conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Señor. Quita toda distracción, quita todo estorbo, Padre, quita todo aquello, Padre, que pueda impedir, Señor, el que tu palabra pueda ser escuchada, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque creemos, Señor, que en tu palabra, Señor, aleluya, hay poder, Señor. Así que, Padre, que tu palabra toque cada vida y cada corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios, hermanos, amén. Fíjese, hermanos, amén, aleluya, que a veces nosotros, hermano, mayoría como cristianos, pensamos que al venir a Jesucristo, hermanos, amén, aleluya, como Señor y Salvador, hará que nuestras vidas sean mucho más llevaderas.
¿verdad? Pensamos que el llamado de Dios, hermano, para nosotros va a ser un llamado, hermanos, amén, aleluya, de pura tranquilidad, de pura paz y de puro gozo, hermanos, amén, aleluya. Pero, sin embargo, hermanos, amén, cuando venimos al Señor, hermanos, amén, ¿verdad? Y enfrentamos dificultades, muchos se decepcionan, ¿verdad? Porque dicen, no, pero es que me dijeron que iba a ser bien fácil. Me dijeron que no iba a haber problemas, que se me iban a acabar mis problemas, que se me iban a acabar mis dificultades. Dice, pero es al contrario. Dice, pero es al contrario. Ahora como que más problemas me pasan, como que más cosas me suceden, ¿verdad? Y a veces, hermanos, amén, ¿verdad? Por eso es bien importante, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, hermanos, amén, que cuando a mí me hablaron de Jesucristo, a mí eso me dijeron. A mí me dijeron, se te van a acabar tus problemas, se te van a acabar tus necesidades. Dice, vas a estar bien, Dios te va a bendecir. Dice, Dios te va a cuidar. Y sí lo hace, hermano. Dios sí lo hace. Eso es una realidad, hermanos. Amén, aleluya. Pero también, hermano, es una realidad, ¿verdad? Que en el camino o en el proceso, hermanos, amén, o en el propósito o el plan de Dios para nuestra vida, hermanos, amén, también hay dificultades. También vamos a atravesar por circunstancias, hermanos, amén, difíciles. Por circunstancias, hermanos, amén, aleluya, que a veces, ¿verdad?, nos van a hacer dudar o tambalear, hermanos, amén, aleluya, y quizás a veces hasta cuestionar a Dios, hermanos, amén, por lo que nos sucede. Porque aquí, hermanos, amén, aleluya, vemos que Dios, hermanos, amén, aleluya, hace un llamado a Moisés. Le hace un llamado, hermanos, amén, aleluya, para que él, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Vaya, hermanos, amén, aleluya, y liberte, hermanos, amén, aleluya, al pueblo de Israel. Porque le dice, mira, yo he oído el clamor de los hijos de Israel. Yo he oído su clamor de ellos, dice, y ahora, dice, necesito que tú vayas para allá, que tú vayas, aleluya, y que lo saques de ahí. Pero algo, hermanos, amén, aleluya, que Dios le dice, hermanos, amén, aleluya, dice, ve con ellos, dice, porque yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo. Además, le dice, mira lo que tú les vas a mostrar, y le muestra, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Le da señales, aleluya, de lo que él podía hacer, pero lo más importante de todo esto es que le da la promesa de que él iba a estar con él. De que él lo iba a acompañar, hermanos, amén, aleluya. Y entonces dice la Biblia, hermanos, amén, aleluya, que Moisés, hermanos, amén, aleluya, tomó la decisión de ir. Pero en el transcurso, hermanos, amén, de todo eso, la palabra de Dios, hermanos, amén, aleluya, dice que Dios también, cuando le dijo, yo voy a ir contigo, y tú le vas a decir que yo soy Jehová Dios, que yo soy el que soy, y tú les vas a decir que tú has llegado ahí para sacarlos, pero sabes, dice, no va a ser fácil. Porque le dice, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Verdad? Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya, Dios se lo advierte, Dios se lo dice, que es lo que va a hacer, aleluya, y sin embargo, ¿verdad? Moisés va. ¿Y por qué va Moisés, hermano? Porque Moisés había quedado atónito, aleluya, de lo que vio, hermanos, amén, aleluya, y de lo que escuchó, y de haber tenido un encuentro con Dios a través de la zarza ardiente. Entonces, hermano, a pesar de todo, dice que Moisés obedece, hermanos, amén, aleluya, y fue a Egipto, hermanos, amén, aleluya, y ahí en ese enfrentamiento con él, hermano, le dice, ve, ¿sabes qué? El Dios de Israel dice que dejes ir al pueblo de Israel, que lo dejes ir para que lo adore, pero sin embargo, dice la Biblia, ¿verdad? Que no fue fácil. Porque Moisés se presenta juntamente con Aarón delante de Faraón y le dice, mira, dice Dios, dice Jehová que vayas. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya. La Biblia nos dice, hermanos, amén, aleluya, que Faraón le dice, bueno, ¿y quién es ese Dios que tú dices? Yo ni lo conozco. Y es más, les dice, para que ya dejen de andar de ociosos, para que ya dejen de andar, aleluya, de ahí sin hacer nada, dice, les voy a añadir más trabajo. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Llega Moisés, man, con toda esa confianza, con esa seguridad, y le dice, ¿sabes qué? Dice Dios que los dejes ir, pero Faraón le dice, no,
no los voy a dejar, es más, dice, para que ya no anden de ociosos, dice, ya los voy a hacer que trabajen más. Entonces, fíjese, hermanos, amén. Le impone más cargas a los israelitas. Y a veces, hermanos, amén, aleluya, quizás usted y yo, aleluya, ¿verdad? En nuestro caminar hemos experimentado lo mismo. Hemos pasado, aleluya, que quizás, aleluya, ¿verdad? Nos han dicho, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que Dios nos iba a bendecir, aleluya, que Dios nos iba a guardar, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Pero, sin embargo, y hemos obedecido a Dios y a veces nos preguntamos, bueno, pero si a mí me han dicho, yo he hecho lo que me han dicho, he obedecido a Dios, me estoy congregando, estoy diezmando, estoy haciendo la obra de Dios, dice, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué tengo que pasar por problemas? ¿Por qué tengo que pasar por dificultades? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Si cuando a mí me dijeron de Dios, dijo que todo iba a cambiar en mi vida. Todo iba a ser diferente, iba a ser un camino de rosas. Pero entre las rosas hay espinas. ¿Ah? ¿O ha visto usted una rosa sin espinas? ¿Ah? Entre todas las rosas, hermano, hay espinas. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Quizá nosotros también, ¿verdad? Hemos hecho y dicho, bueno, pero si yo busco a Dios, sirvo a Dios, ¿y por qué no pasa nada en mi familia? ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué no hay un cambio, hermanos? Amén, aleluya. Y entonces, ¿verdad? Viene la duda. Empezamos a dudar, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Y a acusar a Dios. Y bueno, es que Dios ya no me escucha, es que Dios ya no me quiere. Porque fíjese, hermanos, amén, aleluya, cuando estamos pasando por problemas, hermanos, amén, aleluya, a veces, ¿verdad? Que nos desanimamos, queremos correr, queremos el deseo, hermano, decía, bueno, es que yo no sé por qué Dios no está haciendo nada cuando yo se lo he pedido, se lo he rogado y he estado haciendo lo que me han dicho. Pero sin embargo, hermanos, amén, ¿verdad? A veces no suceden las cosas, hermanos, amén, como nosotros esperamos. Entonces, hermanos, amén, aleluya. Y es importante, aleluya, que nosotros, hermanos, amén, ¿verdad? Que a veces en vez de poner más nuestra mirada en Dios, a veces desviamos la mirada de Dios. Y empezamos, hermanos, amén, aleluya, ya como a disminuir en nuestro deseo de buscar a Dios, en las cosas que sean para Dios, hermanos, amén, aleluya, porque digo, bueno, entre más busco, pero nada me sale bien. No, peor se ponen las cosas, dice. Cuando tomo la decisión, hermanos, amén, aleluya, de buscar a Dios, hermanos, amén, dice, es cuando más cosas me vienen a suceder. ¿Verdad? Porque a veces eso es lo que pasa, hermano, cuando más disposición hay de buscar a Dios, más difícil se ponen las cosas. Como que más problemas vienen, como que más dificultades, hermanos, amén, aleluya, se nos presentan, hermanos, amén, aleluya, y es ahí, fíjense, hermanos, donde nosotros, aleluya, ¿verdad? Debemos de poner, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Más confianza en Dios. Enfocarnos más, hermanos, amén, aleluya, en aquel que nos dio la promesa, hermanos, amén, aleluya, porque mire, es importante, aleluya, que nosotros, aleluya, creamos, hermanos, amén, aleluya, y recordemos cada una de esas promesas que Dios nos ha dado. Mire, Moisés, hermanos, amén, aleluya, cuando Dios endureció el corazón de Faraón, hermano, y les puso más carga, Moisés llegó ante Dios y le dijo, ¿por qué me enviaste? Dice, ¿para qué me enviaste? Dice, si mira, lo que he venido es a causarles más problemas. Dice, si estaban bien como estaban. Pero ahora que yo he venido a decirles, aleluya, o que tú me has enviado a liberarlos. Dice, ahora mira, más trabajo les han dado, más carga, dice, y más golpes les están dando. Imagínense, hermanos, amén, aleluya, ¿qué reacción tendría usted, hermano, que le dijeran, ve y haz esto y fuera lo contrario, hermano, a lo que usted piensa? Porque a veces uno va con esa expectativa. No, es que si Dios me dijo que así va a pasar, así va a pasar. Y sí va a pasar, hermano. Pero quizás antes de que pueda pasar lo que Dios te ha dicho, vas a tener que pasar por un proceso. Vas a tener que pasar, hermano, por cosas en tu vida, hermanos. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque es a través de eso donde Dios va a ver si realmente, aleluya, usted y yo confiamos en Él. A ver si verdaderamente, hermanos, amén, aleluya, usted y yo tenemos esa confianza, hermanos, en el Señor, hermanos, amén, aleluya.
Entonces, fíjese, hermano. Entonces, fíjese, alguna de las cosas más importantes que usted y yo siempre debemos de recordar es la promesa de que Dios dijo que iba a estar con nosotros. ¿Ah? Dios iba a estar con nosotros. Y no dijo solamente un día. Él dijo, todos los días. Dijo, aquí yo estoy con vosotros, dice. Todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hermanos, amén, aleluya, aunque hay días, ¿verdad?, que siente uno que no. Sobre todo, ¿verdad?, cuando hay problemas y dificultades, a veces dice uno, es que ya Dios me abandonó. No, hermanos, amén, aleluya, Dios nunca nos va a dejar. Quizás usted y yo lo dejemos a Él, pero Él nunca nos va a dejar, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén. Por eso es bien importante, hermanos, amén, ¿verdad? El que nosotros como creyentes podamos conocer cada una de esas promesas, hermano, que Dios nos ha dado para nuestra vida. Él le dijo a Moisés, yo te voy a enviar, dice, pero sabes, dice, yo voy a ir contigo. Aunque mira, yo sé que no va a ser fácil porque el corazón de Faraón se va a endurecer, el corazón de Faraón se va a hacer duro y vas a batallar para que puedas sacarlo. Pero mira, le dice, con eso, cuando él endurezca su corazón, le dice, yo voy a mostrar mi poder. Es cuando yo voy a mostrar mi poder. ¿Por qué? Porque yo sé que Él no los va a dejar, pero yo quiero mostrar mi poder. Yo quiero que ustedes vean, aleluya, conozcan a ese Dios, ¿verdad?, todopoderoso que soy yo, y lo voy a mostrar a través de señales y maravillas para que ustedes aprendan a creer y a confiar en mí. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Pero sin embargo, aleluya, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, hermanos, amén, aleluya, cuando surgen los problemas? Acuérdese, hermano, que San Juan capítulo 16, hermanos, amén, en su versículo creo que es el 33, donde dice, hermano, que en el mundo tendríamos aflicción. Pero también nos dijo, pero confiar en mí, porque yo he vencido el mundo. O sea, hermanos, amén, aleluya, si usted y yo, mire, si usted y yo aprendemos a confiar, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, hermanos, amén, aleluya, pero en ese plan, aleluya, hay muchas promesas. Hay muchas promesas, hermanos, que Dios nos ha dado, hermanos, amén. Pero en el caminar, hermanos, amén, aleluya. Usted y yo, aleluya, vamos a tener que, hermanos, amén, mantenernos firmes aún en medio de los problemas o dificultades para que esas promesas se puedan hacer una realidad. Porque nada, hermanos, amén, aleluya, va a ser fácil. Dios se lo advirtió a Moisés, le dijo, vas a ir, pero va a pasar esto. Y aún así, hermanos, amén, aleluya, aunque Moisés fue y en el transcurso, aunque titubeó, hermanos, amén, aleluya, pero sin embargo se mantuvo firme. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Nosotros siempre debemos de recordar las promesas de Dios en tiempos de dificultades, de problemas o de situaciones difíciles. Mire, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. La palabra nos dice, hermanos, amén, aleluya. En su capítulo 10, versículo 23. Nos dice, hermanos, amén, aleluya, la palabra del Señor. Mire, aquí hay algo, hermanos, amén, bien importante. Nos dice, hermanos, amén, aleluya. Mantengamos, dice, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, ¿verdad? Mantengamos, o sea, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Nos dice la palabra del Señor, hermanos, de la importancia que para que la promesa pueda cumplirse, hermanos, amén, aleluya. Nos dice que debemos de mantenernos como firmes. Dice, sin titubear. Aquí dice sin fluctuar, o sea, sin titubear. En otras palabras, aleluya, sin vacilar, sin tener desconfianza, o sea, sin dudar. Dice, mantengámonos firmes sin titubear
en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Si Dios, hermanos, amén, aleluya, ha dicho que hará algo, hermano, es porque lo hará. Pero ahora, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Es importante de que usted y yo nos mantengamos firmes creyendo. Creyendo, hermanos, amén, aleluya, que lo que Dios ha dicho, lo hará. ¿Verdad? O sea, hermanos, amén, aleluya, que tengo yo que tener esa confianza, hermanos, amén, aleluya, en que Dios lo hará. Ahora fíjese, hermano, ahí en el versículo 36, también de ahí, de Hebreos, hermanos, amén, aleluya, 10, nos dice, hermanos, amén, aleluya, otra de las cosas que es bien importante, fíjese, aquí nos habla que debemos de mantenernos firmes. Aquí, hermanos, amén, en el 36, hermanos, amén, aleluya, dice, hermanos, amén, aleluya, vea lo que nos dice, dice, porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya. ¿Verdad? En el 23 nos dice, hermanos, amén, aleluya, nos dice la palabra que usted y yo debemos de estar firmes y reconocer, aleluya, que no se nos ha prometido una vida sin problemas, hermano, pero sí, hermanos, amén, aleluya, una promesa de que Dios estaría con nosotros. Y aquí, hermanos, amén, aleluya, nos dice, hermano, que nos es necesaria la paciencia. Dice, para que habiendo hecho, dice, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Nos dice, hermanos, amén, que debemos de perseverar con paciencia. ¿Verdad? O sea, hermanos, amén, aleluya, que Dios nos dijo, bueno, mírate, te prometo que voy a hacer esto y ya para el día de mañana lo va a hacer. Dios tiene una promesa, hermano. Pero dice ahí, hermano, que usted y yo debemos de mantenernos, dice, perseverantes con paciencia. Que perseveremos con paciencia, dice. Dice, para que habiendo hecho, pero fíjese que ahí también nos dice, hermano, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos obtener la promesa. O sea, hermanos, amén, aleluya, que otro de los requisitos para que usted y yo podamos obtener esas promesas es hacer la voluntad de Dios. ¿verdad? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Aleluya, que usted y yo creamos en Él, que usted y yo confiemos en Él y que usted y yo le obedezcamos. ¿verdad? Que usted y yo vivamos de acuerdo, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, la salvación, hermano, nos permite tener una mejor vida terrenal, pero habrá momentos en que los tendremos que enfrentar con dificultades. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros podemos esperar con paciencia. Sabiendo, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que la Biblia dice, hermanos, amén, aleluya, que toda prueba es temporal. Que no va a durar, hermanos, amén, aleluya, todo el tiempo, sino que va a ser por un momento, por un tiempo, hermano, en el cual, aleluya, pero si tú y yo nos mantenemos firmes, creyendo, hermano, aleluya, lo que Dios ha prometido, sabiendo, hermanos, amén, que hasta el día de hoy, hermanos, Dios ha estado con nosotros y nunca nos ha dejado, y Él dice que nunca nos dejará, eso nos va a ayudar a usted y yo, mantenernos firmes, hermano, creyendo en el Señor. ¿verdad? O sea, hermano, pero paciente. David decía, pacientemente esperé en Jehová, dice, y Él me oyó. Pacientemente, hermanos, amén. Y es lo que nos dice, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Porque nos es necesaria la paciencia. O sea, hermanos, amén, aleluya, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, les obtengamos la promesa. Entonces, fíjense, mantenernos firmes y perseverantes, pacientes, haciendo la voluntad de Dios, para que Dios, hermano, pueda cumplir, aleluya, las promesas. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. La Biblia no especifica, hermanos, amén, aleluya, cuánto tiempo, aleluya, pasó, hermanos, amén, desde que Dios, hermanos, amén, llamó a Moisés, hermanos, amén, aleluya, hasta la liberación de Egipto. No sabemos, hermanos, amén, cuánto tiempo duró. No sabemos si fue un mes, si fueron 2 meses, si fueron 3 meses, si fue 1 año o 2 años. No especifica. No dice, hermanos, amén, aleluya, cuánto tiempo duró, hermanos, amén, aleluya, cuánto tiempo tuvo que estar Moisés ahí en Egipto, hermanos, lidiando, aleluya, con Faraón, aleluya, para que librara al pueblo de Israel. La Biblia no especifica.
Pero sin embargo, aunque hubo dificultades, aunque hubo oposición, hermanos, amén, Moisés se mantuvo firme. Firme, hermanos, amén, aleluya. Firme, aleluya, creyendo, hermanos, amén, aleluya, que Dios, aleluya, iba a hacer lo que le había prometido. Como todo ser humano, ¿verdad? Llegó un momento en que la duda, en que titubeó, hermanos, amén, pero sin embargo, se mantuvo firme haciendo lo que Dios le había dicho. Ahora fíjese, hermanos, amén, aleluya. Mire, otra promesa que Dios tiene, hermanos, amén, aleluya, está también ahí en Hebreos 13:5. Ahí adelantito. Es como una página, así mucho, la que tiene que cambiar. 13:5. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Dice, fíjese, hermanos, amén, aleluya. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué dice Hebreos 13:5? Dígamelo. ¿Verdad? Dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Verdad? Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. El Señor dice que Él estará, ni nos dejará, ni nos desamparará. Que Él, hermanos, amén, aleluya, en todo tiempo, en todo momento, por eso, pero lo primero que nos dice, hey, sean contentos con lo que tienen. Confórmense. ¿Verdad? No sean avaros. ¿Verdad? No sean avaros, dice, conténtense con lo que tienen. ¿Por qué? Dice, porque yo les he prometido que no los dejaré ni los desampararé. ¿Verdad? O sea, hermanos, amén, aleluya. El Señor dice, yo voy a estar con ustedes en todo tiempo. Tengan o no tengan dinero, yo voy a estar con ustedes. Sean ricos o sean pobres, yo voy a estar con ustedes. Pero no vivan afanados. No vivan afanados, no vivan angustiados, no vivan preocupados. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Entonces, fíjese, hermano. Dios, hermanos, amén, aleluya, nos ha dado promesas a todos sus hijos. Porque a través de la Biblia, hermano, hay muchas promesas que Dios ha dicho que haría a través de nosotros. Y una de ellas, hermano, es la que dice que la buena obra que Él empezó en ti, la terminará. La terminará, hermanos, amén, aleluya. Aunque quizás tú te opongas, aunque quizás tú te resistas, hermanos, amén, aleluya. Pero cuando Dios ha decidido hacer algo en la vida de alguien, Él no va a parar hasta hacerlo. Él no va a parar hasta hacerlo. Es una promesa, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, Dios cuando le dio a Moisés promesas muy específicas, y la primera que le dijo es, yo voy a estar contigo, Moisés. Yo voy a estar contigo. Oiga, hermanos, amén, aleluya. Si la Biblia dice, hermano, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, imagínense, hermano, qué mejor promesa que esa, hermano. Oiga, hermanos, amén, ya con ese, hermano, uno ya puede estar asegurado, ya puede estar confiado, caminar confiado, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque ya Dios ha dicho que estaría contigo. Entonces, fíjese, hermano, si Dios, hermano, le da a Moisés promesas muy específicas, le dijo, mira, Moisés, Faraón va a dejar ir a mi pueblo. Pero sabe, le dice también, pero también le dijo, pero le voy a endurecer también el corazón a él. ¿Verdad? Para que no lo liberara. Y así le dice, porque ¿sabes qué? Al endurecer el corazón de Faraón, voy a poder multiplicar mis señales y milagros. O sea, hermano, la promesa era segura, pero la labor no parecía nada fácil. Porque imagínense, hermano, en aquel tiempo, hermanos, amén, Faraón, como que dice, era la eminencia en el mundo. Era alguien poderoso, era alguien grande, era alguien que cualquiera que se le enfrentara, hermanos, amén, moría instantáneamente. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, Moisés llega, hermanos, amén, aleluya, y se le presenta y le dice, aleluya, lo que Dios le ha dicho, aleluya, y no lo mata, sino que le dice, ¿sabes qué? No, sencillamente no lo voy a dejar ir.
Entonces fíjense, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, hermanos, amén, aleluya, que el Señor le diga, bueno, los va a dejar ir, pero a la vez le voy a endurecer el corazón. O sea, a la vez se te va a poner difícil, Moisés. Pero yo quiero que tú creas y confíes en mí. Entonces nosotros, hermanos, amén, aleluya, de la misma manera, Dios nos ha encomendado una tarea y no es una tarea fácil. Es una tarea, hermanos, amén, aleluya, difícil, hermanos, amén, aleluya, pero sin embargo, usted y yo como Moisés tenemos la promesa de Dios de estar con nosotros. Y Él nos ha dado la promesa también no solamente de capacitarnos, sino que, hermanos, amén, de estar con nosotros para poder desempeñar la obra que nos ha encomendado. ¿Verdad? Como le dije, no iba a ser fácil. No va a ser fácil, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque es difícil, hermano, trabajar en la obra de Dios. Es difícil trabajar en la obra de Dios, hermanos, sobre todo, ¿verdad? Porque pues a veces, hermanos, amén, estamos tan ocupados, ¿verdad? Que no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya. Moisés, hermanos, amén, va, hermanos, amén, aleluya, y se presenta y hace, hermanos, lo que Dios le dice, hermanos, amén, aleluya, aunque hubo problemas, dificultades, hermanos, amén, aleluya, pero ellos, aleluya, tenían que aprender a confiar en Dios. Y eso es lo que a veces Dios quiere de usted y de mí, hermanos, amén, aleluya, que usted y yo, hermano, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a depender de Dios y no de lo que nosotros podemos hacer. Porque a veces, hermanos, amén, aleluya, nosotros, aleluya, queremos hacer las cosas, hermano, aleluya, decir, no, es que Dios me dijo que me iba a bendecir, aleluya, y yo ando buscando la bendición. No, hermano, es que si tú la buscas, no la vas a hallar. Es que Dios es el que bendice, dice la Biblia. Dios es el que bendice, hermano. Pero sin embargo, aleluya, nosotros, aleluya, a veces, aleluya, dice, bueno, es que Dios me dijo, entonces yo la busco, la ando buscando, cuando no, lo único que tienes que hacer es confiar en Dios. Es creerle a Dios que si Él dijo, hermanos, amén, que lo haría, hermano, Él lo va a hacer. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, amén, tiene su tiempo, aleluya. ¿Por qué? Dios nunca te va a desamparar, hermano, porque la misma Biblia dice que hasta el día de hoy no he visto un justo desamparado ni un santo que mendigue pan. ¿Verdad? Porque aunque quizás, aleluya, no tengamos mucho dinero, pero tenemos lo suficiente para subsistir en este mundo. Porque Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado, hermanos, amén, aleluya. Él siempre ha proveído, hermanos, amén, para nuestras necesidades. ¿Por qué, hermano? Porque Él es fiel. Él es fiel a sus promesas, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, por eso es bien importante, hermanos, amén, aleluya, que Dios le dice a Moisés y le dice, mira, Moisés, yo creo que va a pasar esto, y el otro dice, pero tú tienes que creer en mí, que lo que yo te he dicho yo lo voy a hacer. Yo voy a sacar a Israel de Egipto. Yo lo voy a sacar, dice, mira, y lo voy a sacar de una manera poderosa. ¿Ah? Lo voy a sacar de una manera poderosa, dice, aleluya, aunque quizás en el transcurso o quizás en el proceso o en el tiempo en que ellos van a salir, aleluya, quizás va a haber un sufrimiento, aleluya, porque sí hubo un sufrimiento, hermano, porque hubo un castigo de parte de Faraón, porque les dobló el trabajo, hermano, les quitó la paja, dice la Biblia, y es más, les aumentó el castigo. ¿Verdad? Entonces ellos, hermanos, amén, aleluya, el pueblo de Israel, aleluya, luego también dice, hermanos, amén, si usted ha leído la historia, si ha leído el libro de Éxodo, se dará cuenta, hermano, que el pueblo de Israel luego va también, aleluya, y le dice, no, dice, ¿para qué? Si dijiste que Dios nos iba a sacar, y mira ahora cómo estamos, aquí ahora nos hacen trabajar más, ahora nos golpean más, ahora nos tratan más mal, entonces, y tú dijiste que nos iba a traer Dios, que nos iba a sacar Dios de este lugar. Porque a veces la gente, hermanos, amén, dice, aleluya, bueno, es que a mí me dijeron, dice, que me iba a ir bien. A mí me dijeron que iba a prosperar. A mí me dijeron, aleluya, que no iban a haber más problemas, que no iban a haber más dificultades, aleluya. Y sí, hermanos, amén, aleluya. Y al contrario, dice, han venido más.
Yo no sé a usted, hermanos, amén, aleluya, pero yo creo que ahora que he estado en Cristo es cuando más difícil se me ha hecho la vida. Más dura, hermanos, amén, más complicada. Problemas por aquí, problemas por allá, circunstancias por acá, dolores por aquí, enfermedad por aquí, enfermedad por allá, hermano. Y dice, ay, pues si no dice que Dios me iba a sanar, pues. Ya nos duele todo, hermano. Pero sin embargo, hermanos, amén, está la promesa. Está la promesa, hermanos, amén, aleluya. Quizás no en este tiempo, aleluya, pero dice, hermanos, amén, aleluya, que cuando resucitemos, hermanos, amén, cuando Cristo nos levante, aleluya, quizás nos vamos a morir con un montón de enfermedades, pero cuando resucitemos, hermanos, para irnos con Él, vamos a resucitar de una manera incorruptible. Oiga, hermanos, amén, aleluya, con un cuerpo, aleluya, dice, semejante al de Él. Ya sin dolor, ya ni vas a envejecer, hermano, imagínate. Aunque ahora, ¿verdad? El cuerpecito se va envejeciendo. Pero que aunque el exterior, dice, se va desgastando, pero el interior, hermano, está rejuveneciendo, dice, hermanos, amén, aleluya. Pues sí, porque acuérdese que esto que ve aquí un día ya no lo va a ver. ¿Ya? Sino que, hermanos, amén, dice la Biblia, ¿verdad? Que va a haber, hay una promesa, hermano, de un nuevo cuerpo, hermano. Un cuerpo renovado, restaurado, sin enfermedad, sin dolor y sin nada. Oiga, hermano. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Dios ha dado grandes promesas para nosotros, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano. Ahora, fíjese. Dios, hermanos, amén, aleluya, prometió rescatar a los israelitas de Egipto. Pero el propósito de Dios iba más allá. O sea que Él no solamente quería sacarlos por sacarlos, hermanos, amén, aleluya, sino que el Señor, aleluya, quería mostrar su poder sobre de ellos, hermanos, amén, aleluya. Y no solamente mostrar su poder sobre de ellos, sino sacarlos, dice, hermanos, amén, con riqueza. Porque Dios los sacó de ahí bendecidos, hermano. Siendo esclavos, dice que despojaron, dice, porque el Señor les dijo, mira, ustedes van a despojar a Egipto. Y cuando salió Israel de Egipto, hermano, salieron cargados. Salieron bendecidos, hermanos, amén, aleluya. Salieron bendecidos. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque era la promesa de Dios, era lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, esto es lo que voy a hacer. Ve y hazlo, le digo, porque yo quiero, aleluya, quiero hacer de Israel una nación grande, una nación poderosa, una nación de la cual vendría el Mesías, hermanos, amén. O sea, pero no los podía dejar ahí en esa condición, por eso los tenía que sacar de la esclavitud. En el cabeza, fíjese, hermano, usted y yo no podemos captar lo que Dios tiene en mente, hermano. A veces nuestros pensamientos, hermanos, amén, aleluya, no perciben. Nuestro poco entendimiento, hermanos, amén, no logra percibir, aleluya, que Dios no quiere hacer cosas pequeñas con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere, hermanos, amén, mostrar su poder a través de tu vida y a través de mi vida, hermanos, amén, aleluya. Pero para eso, aleluya, es necesario que en nosotros haya la disposición de obedecer a Dios, hermanos, aleluya, de hacer, hermanos, lo que Él nos dice que hagamos, hermanos, amén, aleluya. Aunque se nos haga difícil, aunque se nos ponga dificultoso, hermano, pero no desmayar, aleluya. Sabiendo, aleluya, que a su tiempo Dios cumplirá su promesa. Amén. Si Dios ha dicho, hermano, aleluya, que va a usar tu vida, hermanos, amén. Si Dios ha dicho, ha prometido, aleluya, que Él tiene algo grande para ti, Él lo hará. Pero ¿cuánto le creemos realmente a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos, hermano, a hacer lo que Él nos dice? ¿Verdad? El salir de nuestra comodidad, hermano, el salir, hermano, de donde estamos, aleluya, para poder ir a hacer lo que Dios quiere, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Nosotros, se nos ha dicho, aleluya, un tiempo más grande, aleluya, uno más mejor, aleluya, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer tú y yo para que eso suceda? Tú sabes que algo más grande implica más gasto. Va a implicar más compromiso, más tiempo, hermano. Sobre todo para limpiarlo, para arreglarlo, para mantenerlo, hermano.
No solamente a veces nosotros decimos, queremos esto, queremos el otro, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio para obtenerlo? ¿Ah? Estamos dispuestos, aleluya, a pagar el precio, aleluya, a verdaderamente disponernos, hermanos, amén, aleluya, porque la carga no va a ser solo mía. Usted también, hermano, porque a usted también lo llamó Dios. A usted también lo escogió Dios, hermanos, amén, aleluya. Entonces es importante, aleluya, que en nosotros, hermanos, amén, aleluya, podamos entender que el propósito de Dios, hermano, no es que sea algo chiquito. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios quiere utilizar tu vida para cosas grandes, pero para eso es bien necesario, aleluya, que tú y yo, hermanos, amén, como nos dijo, que nos mantengamos firmes, perseverando con paciencia, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, hermano, para que Él, aleluya, pueda cumplir su promesa en ti y en mí. Como lo hizo con Moisés. ¿Ah? Que lo sacó, hermanos, amén, aleluya. Que sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, imagínate, hermanos, amén, aleluya. Por eso es importante, aleluya, que usted y yo confiemos en Dios. Incluso en ocasiones, aleluya, en que no comprendemos lo que Él está haciendo. No decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No. Sencillamente decirle, bueno, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo no sé qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Yo no lo sé lo que tú vas a hacer, Señor, pero estoy aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré. Yo iré y haré aquello que los otros no quieren hacer. Yo me dispondré para ir. Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Tenemos de confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Se acuerdan lo que le hablaba el martes, hermanos? Amén, aleluya, de la fe de aquel centurión, aleluya, que le dijo al Señor, tan solo di tu palabra. Señor, di tu palabra. Di tu palabra, Señor, y mi criado sanará, hermanos. Amén. Mire, hermano, yo le decía, la palabra ya está dicha. La promesa ya fue dada, hermano. La promesa ya está escrita ahí, hermano, ya fue dada. Ya Dios dijo lo que iba a hacer, aleluya. Ahora, eso nos corresponde a usted y a mí, hermano, creerle, aleluya, y buscarle, hermanos, amén, aleluya, en el nombre de Jesús. Hacer que esa promesa se haga una realidad en nuestras vidas. Creerle a Dios, hermano. Creer, aleluya, en que Dios hará, hermanos, amén, aleluya, lo que ha dicho. Lo que ha dicho que hará en ti, lo que hará en mí, hermanos, amén, aleluya. Y el creer, hermanos, amén, aleluya, que dice su palabra que Él se fue a preparar morada para ti y para mí. ¿Crees eso? Amén. Pero sabes, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que para llegar a esa morada hay que perseverar. Hay que mantenerse firme. Hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Aunque parezca, hermanos, amén, aleluya, aunque diga uno, bueno, pero está difícil. Oiga, hermano, ¿usted cree que fue fácil para Moisés? El tener que ir, hermanos, amén, aleluya, y enfrentar a Faraón. Oiga, hermano, ahora imagínense, también vemos a Pablo, hermanos, amén, aleluya, que después de ser perseguidor, aleluya, tener que presentarse ante los cristianos y decirle, soy uno de ustedes. Oiga, hermano, pero fue un hombre que perseveró, un hombre que se mantuvo firme en su fe, hermano, y todo lo que sufrió él. Oiga, hermano, usted y yo hasta el día de hoy no hemos sufrido nada. Usted para mí, para el sufrimiento es porque no me saludaron. Ay, ya con eso se ponen bien tristes, bien afligidos. Oiga, imagínense, si nos hicieran lo que le hicieron a Pablo, hermano. Oiga, hermano, lo dejaron casi como muerto, aleluya, a pedradas. Y luego se levanta y se pasa en medio de ellos, hermanos, lo latillaron, hermanos, amén, en peligro de muerte, aleluya. ¿Y cuántas cosas no? Usted y yo, hermano, no, hombre. Usted y yo hasta ahorita le hemos vivido suave. Pero esos hombres de Dios, hermano,
Esos hombres de Dios que se dispusieron, aleluya, a obedecer el llamado, hermanos, amén. Aunque le dijeron, hermano, porque a Pablo, antes de ir a Jerusalén, le dijeron, mira, Pablo, dice, te van a amarrar y te van a llevar a amarrar. Dice, no, y de todas maneras fue, hermano. A usted si le dicen que lo van a matar allá en la esquina, no, mejor se va para allá. Pero Pablo fue ahí, aunque le dijeron lo que le iba a pasar. Y es que fíjense, hermanos, amén, aleluya. Usted y yo sabemos, aleluya, que para hacer la obra de Dios, hermano, va a ser difícil. No va a ser fácil. Pero sin embargo, cuando usted y yo aprendemos a confiar en las promesas, hermanos, amén, que Dios tiene, hermano, para nosotros, usted y yo vamos a poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Debemos de confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Y para eso, fíjese, debemos de hacer lo que la Biblia nos dice en Proverbios. En Proverbios capítulo 3, hermano. Capítulo 3. Proverbios 3. Versículos 5 y 6, yo se lo voy a leer en la otra versión, hermanos, amén, vea lo que dice, versículos 5 y 6. En la suya dice que no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ah? Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Pero aquí dice así, fíjese, hermanos, amén. Aquí nos dice así, confía en el Señor con todo tu corazón. Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Fíjese, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Ah? Dice, que nos confiemos en el Señor, que no nos apoyemos, hermanos, amén, aleluya, en nuestra prudencia, sino que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Y eso fue lo que tuvo que hacer Moisés. Su confianza de él estaba cimentada, hermano, en las palabras que había escuchado de Dios, hermanos, amén, aleluya. Porque Dios le dijo, yo estaré contigo. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Hoy usted y yo tenemos, hermanos, la revelación escrita, hermano, y completa de la palabra de Dios como nuestra base de seguridad y confianza, hermano. Y no solamente eso, hermano, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Moisés, hermano, solamente tenía la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho, hermano, pero usted y yo, hermano, la tenemos revelada y escrita. Y no solamente eso, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Entonces, ¿cómo no vivir confiado en Dios? Mire, hermano, todo lo que usted y yo tenemos se desvanece, pero la palabra de Dios, hermano, permanece, dice, para siempre. Y usted y yo cambiamos, pero la palabra nunca cambia. La palabra sigue siendo la misma, hermano. Entonces Dios tiene garantía en sus promesas. Lo que Él ha dicho que haría, Él lo hará, hermano. Él lo va a cumplir, hermanos, amén. Y sabe, hermano, que porque la Biblia dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese qué importante, hermanos, amén, aleluya. Es que usted y yo, aleluya, aprendamos, hermano, a confiar en Dios, que si Él lo escogió a usted y me escogió a mí, hermano, con un propósito, aleluya, usted y yo debemos de tener esa confianza y esa seguridad, aleluya, de que no importa lo que tengamos que pasar, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, pueblo? Dios, hermanos, amén, aleluya, escogió a Moisés con un propósito, aleluya, sacar al pueblo de Israel de Egipto, y lo hizo, hermanos, amén, porque Dios estuvo con él. No porque Moisés, hermanos, aleluya, fuera un superhombre, no porque Moisés fuera un superhéroe, hermanos, amén, no, porque Dios estaba con él. Porque Dios mostró de su poder a través de él, a través de su fe, a través de su confianza, hermanos, amén, aleluya, a través de la obediencia de Moisés, Él mostró de su poder, hermano, para poder cumplir el propósito, aleluya, en la vida de Moisés. Y poder hacer, hermano, lo que Él se había puesto a hacer con el pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, hermanos, amén, aleluya. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya.
Como Dios, hermanos, amén, ¿verdad? Trató con la vida de Faraón. Pero sin embargo, ¿verdad? El corazón de él se endurecía cada día más. Hasta que al final, dice la Biblia, ¿verdad? Lo que Dios tuvo que hacer fue matar a todos los primogénitos de Egipto. Para que Faraón pudiera ceder y dejar ir al pueblo de Egipto. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Y así como los hebreos, hermano, no podían ver la redención de Dios hasta ser liberados, no siempre podemos ver lo que el Señor hace en medio de los tiempos difíciles. Sin embargo, incluso en medio del dolor más grande, nos enseña a tener fe en que Él obra para nuestro bien. Por eso, hermano, ¿verdad? La palabra nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. O sea, hermano, que nada pasa por casualidad. Nada es, hermanos, amén, aleluya, porque Dios no te quiera o porque Dios quiere causarte daño. No, todo, dice, todo tiene un propósito. Porque todo, hermano, lo que nos sucede en nuestra vida está en el plan de Dios. Todo, hermanos, amén, aleluya. Aunque usted y yo no lo entendamos. Aunque usted y yo no lo comprendamos, hermano, aunque en el momento que usted y yo lo estamos pasando, aleluya, no solamente sintamos el dolor, hermanos, amén, pero Dios tiene un propósito en todo. Nada, hermanos, amén, aleluya, sucede, aleluya, por casualidad o porque tiene que pasar. No, es que Dios lo permite, hermano, porque Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su gloria, hermanos, amén, aleluya. Él nunca llega tarde. Él tiene un propósito, hermanos, amén, aleluya. Puede que usted y yo estemos orando, aleluya, por mucho tiempo, hermano, sin recibir respuesta, hermanos, amén, aleluya. Porque mientras enfrentamos situaciones dolorosas y nos preguntamos por qué Dios no nos rescata o por qué Dios no nos oye, hermano, Él nunca atrasa según su tiempo perfecto, porque el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo, hermano. Él sabe el cuándo, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque en todo lo que Él hace, Él siempre quiere hacer algo grande. Mire, hermanos, amén, aleluya. Él no fue, hermanos, amén, aleluya, a resucitar a Lázaro, hermanos, amén, a sanar a Lázaro cuando estaba enfermo. Él fue, hermanos, amén, cuando Lázaro estaba muerto. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque iba a tener más impacto una resurrección que una sanación. Dios siempre quiere glorificarse, hermano. Él siempre quiere hacer cosas grandes, Él no quiere hacer cosas pequeñas, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere impactar, porque Él quiere mostrar su poder. Él puede mostrar lo que Él puede hacer, hermanos. Amén, aleluya. ¿Para qué, hermano? Para que la gloria sea para Él. Para que su nombre sea glorificado. Para que la gente crea en Él. Para que la gente lo adore a Él, hermano. Pero imagínense, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, hermano. Yo a veces me preguntaba, aleluya, ¿por qué Dios tuvo que esperar 400 años, hermano, para rescatarlos? ¿No se lo ha preguntado usted? Yo cuando leí la historia, hermano, cuando recién me convertí, decía, bueno, ¿y por qué Dios esperó tanto tiempo? ¿Ah? ¿Por qué Dios, si Dios los iba a rescatar, por qué esperar 400 años? ¿Verdad? O sea, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué razón? ¿Por qué se esperó 400 años? Porque Él quería que se multiplicaran. Él no quería sacar a 75 que llegaron o 72 que llegaron, hermano, de primero. Él quería, hermano, sacar una multitud. No quería sacar 75 o 80 personas, no. Él sacó más de 2 millones de personas. O sea, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Qué milagro era tan maravilloso que en vez de sacar 75, sacara 2 millones de personas. Siempre, hermano, Dios quiere hacer algo grande, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Porque Dios quería sacar una multitud. El Señor se le reveló, hermano, y mostró su maravilloso poder y el amor a rescatarlos milagrosamente de Egipto para que fuesen una gran nación. No para que fueran un grupito, hermano, sino que una gran nación. Él quería una nación, no quería, hermano, un grupito. Él quería una nación. Por eso, hermanos, amén, duró 400 años esperando, aleluya, para rescatarlos. ¿Por qué tuvo que esperar, hermanos, amén, aleluya, Abraham 25 años para recibir la promesa, aunque le quiso ayudar, ¿verdad? Porque Dios quería mostrar su poder en Sara. Sara era estéril, hermano. Y tuvo, hermanos, amén, un hijo.
Pero tuvo que esperar Abraham. Aunque en el caminar, ¿verdad? Como a todos, hermanos, amén, nos pasa, ¿verdad? Abraham quiso ayudar a Dios. Y lo que hizo fue meterse en problemas. Porque cuando usted y yo queremos ayudar a Dios, hermano, nos metemos en problemas. Entonces tenemos que tener paciencia, como dice la palabra. Tenemos que tener paciencia esperando, haciendo su voluntad, no la nuestra. Porque mire, Abraham, hermano, lo que hizo. Y se metió en problemas, hermanos, amén, aleluya. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. Qué importante es el saber, hermano, que usted y yo, hermanos, debemos de meternos en el plan de Dios, confiar en sus promesas, hermanos, amén, aleluya, y mantenernos firmes, como dice, hermanos, amén, aleluya, perseverando en el Señor, sabiendo, hermano, que Él es fiel. Que Él es fiel para cumplir su palabra. Que Él, hermano, lo que ha dicho, Él lo hará. Entonces fíjese, hermano, y ese mismo Dios en el que confió Moisés es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Aunque quizás ahorita usted, pero si yo no he visto nada hasta ahorita, bueno, hermano, todavía no ha llegado el tiempo de Dios. Dios tiene el tiempo perfecto. Y cuando tú menos te lo esperes, hermanos, amén, aleluya, vas a ver el cumplimiento de esa promesa que Dios te dio. Vas a ver el cumplimiento, hermanos, amén, aleluya, de cada una de ellas, porque no es solamente una, hermano. Son muchas las promesas que Dios nos ha dado, hermanos, amén, aleluya. Y aún quizás en medio de las tormentas de la vida, hermano, podemos saber que estamos seguros en Cristo, porque Él prometió estar con nosotros, hermano. Él nos prometió cuidarnos, protegernos, que aunque pasáramos por el agua no nos ahogaríamos, ni por el fuego nos quemaríamos, hermano. ¿Por qué? Porque Él estaría con nosotros. Y esa fue la promesa que Dios le dio a Moisés. Yo voy a estar contigo. Y se lo dijo a Josué también. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Así le dijo, hermano. Las mismas palabras. Le dijo a Moisés, le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Así. Y de la misma manera nos lo dijo a usted y a mí. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora la pregunta sería, hermanos, ¿creemos verdaderamente tú y yo en Dios, hermano? De esa manera, aleluya, que podemos caminar seguros, que podemos tener la libertad, hermanos, amén, aleluya, que no importando qué es lo que pase alrededor nuestro, podemos seguir confiando en Dios. Vamos a seguir confiando en sus promesas, hermano. Podemos seguir confiando, aleluya, en que Él hará, hermano, lo que ha dicho que hará. Dios ha dicho muchas cosas. Él ha dicho, sé salvo tú y serás salva tu casa. Pero ¿qué tienes que hacer eso para que pueda suceder eso, hermano? Para que Dios cumpla su promesa. Mantenerte firme. Mantenerte firme, hermano. Perseverante, dice. Con paciencia. ¿Haciendo qué? Dice. La voluntad de Dios. Porque fiel es el que prometió. O sea, hermano, fíjate, mantenernos firmes, perseverar, hermanos, amén, teniendo paciencia, aleluya, haciendo la voluntad de Dios, porque fiel es el que prometió. O sea que si tú y yo, hermanos, amén, no afirmamos nuestra vida, que si tú y yo no tenemos paciencia y si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, no se pueden cumplir esas promesas. Pero cuando tú y yo, hermano, seamos fieles a Dios, cuando tú y yo afirmemos nuestra vida en nuestro corazón, y empecemos a caminar conforme a su voluntad, haciendo lo que Él nos dice que debemos de hacer, entonces, hermano, se harán realidad en nuestra vida. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque estaré obedeciendo a Dios, creyendo que Él lo va a hacer, haciendo lo que Él me dice que haga. Y entonces yo voy a ver esas promesas cumplirse en mi vida, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, y como lo hizo con Abraham, hermano. Y como lo hizo con cada uno de sus hijos, hermanos, amén, aleluya. De todos aquellos que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios en sus vidas, Dios cumplió cada una de ellas. Y lo mismo puede suceder contigo y conmigo. Si tú y yo estamos dispuestos, hermano, a obedecer a Dios, ten la seguridad, hermano, de que fiel es el que prometió, dice su palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él lo hará, hermanos, amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Pongámonos de pie, hermanos, amén, aleluya.
Servir a Dios a veces no es fácil, iglesia. Es difícil. Es difícil porque a veces, aleluya, las cosas no van a salir como nosotros pensamos. Porque acuérdense, hermanos, amén, que esto no es como yo pienso y como yo quiero. Esto es de la manera que Dios lo ha establecido. De la manera que Dios lo ha propuesto, de cómo lo iba a hacer. Y para llegar, hermanos, amén, aleluya, acuérdense que Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? Para poder llegar a sentarse ahí a ese trono de gracia y a poder recibir ese nombre que es sobre todo nombre, dice que tuvo que ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El recibir la gloria eterna, hermanos, amén, aleluya, o sentarse en ese lugar de privilegio para Cristo no fue fácil. Tuvo que pasar muchas cosas en su vida. Tuvo que pasar por el dolor, el sufrimiento, por el abandono, por el desprecio, hermano, para poder llegar a donde Dios lo quería llevar. Así a ti y a mí también es lo mismo, iglesia. El Señor se fue a preparar morada para ti y para mí. Pero para llegar a ese lugar, dice, quizás muchos hermanos también van a perder la cabeza. Quizás muchos van a morir, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? De una manera cruel. Quizás de alguna enfermedad. Pero eso es algo, hermanos, amén, aleluya, que no se puede evitar. Porque es necesario, dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones, de muchas cosas, entremos en el reino de Dios. Pero debemos de mantenernos firmes, hermano, en medio de todo. Cuando uno lee la historia de la iglesia, de esos hombres, de esos varones, hermano, lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que sufrir, hermano, por obedecer el llamado de Dios. No fue fácil. Dios estuvo con ellos. Dios se glorificó a través de la vida de ellos. Pero tuvieron que pasar por muchas cosas para poder llegar a ese lugar que Dios les había prometido. A ese lugar que Dios les había prometido que estarían con Él. Él fue a preparar morada para ti y para mí. Aunque quizás vaya a ser un poco difícil llegar a ese lugar. Pero no es imposible. Porque no estás solo. No estás caminando solo. Dios camina contigo. Dios está contigo. Dios está dirigiendo tu vida. Pero tú tienes que ponerte en sus manos. Tienes que confiar en Él. Tienes que creer en Él para que Él pueda obrar y cumplir cada una de sus promesas que ha dado, aleluya, a todos aquellos hermanos, amén, aleluya, que le aman, que le amamos con todo nuestro corazón, porque tenemos que obedecer el llamado de Dios, tenemos que hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Así que, mira Moisés, él vio la gloria de Dios a través de su vida. Dios se manifestó a través de él. Dios lo usó para su gloria y para su honra. Aunque no fue fácil, pero Dios estuvo con él. Y esa misma promesa está para ti y para mí. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios te quiere ayudar, te quiere obrar en tu vida y en tu corazón. Pero para eso tienes que poner tu confianza en Él. Él es el único que puede ayudarte y ayudarte a ti y ayudarme a mí. Él es el único. Sin Él no podemos llegar a ningún lado. Él nos dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y Él era la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Él es el camino. Él es el camino, iglesia. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que aferrarnos a Dios. Tenemos que afirmar nuestra vida con Dios. Tenemos que correr esta carrera con paciencia, agarrados de la mano de Dios, haciendo su voluntad, porque es así como podemos lograr y alcanzar esas promesas de Dios. Y la promesa más grande que dice, hermanos, amén, dice que de herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Tus hijos, mis hijos, hermano, hermana, son herencia de Dios. Pero es necesario, aleluya, que tú y yo, aleluya,
Afirmemos nuestra vida y nuestro corazón con Dios. Que tú y yo nos mantengamos firmes. Que tú y yo afirmemos nuestro corazón para con Dios. Y vivamos de acuerdo a su voluntad, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Agarrados de la mano de Dios lo lograremos. Solo no podemos, porque el Señor nos lo dijo, separados de mí, nada podemos hacer, hermano. Sin Dios no podemos hacer nada, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, el privilegio, Padre. La bendición, Señor, de estar en tu casa, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos has dado grandes promesas. Sabemos que tú has prometido muchas cosas, Señor, para nosotros, Señor. Pero ahora, Señor, te pedimos que nosotros, Señor, también estemos dispuestos a hacer lo que tú demandas a través de tus promesas. Porque cada promesa, Señor, tiene una demanda. Cada promesa, Señor, tiene un requisito. Y nosotros, Señor, tenemos que estar dispuestos, Señor, a hacerlo, Señor. Porque hay que pagar un precio, Dios. Hay que cumplir un requisito que tú has establecido, Padre, para poder alcanzar la promesa. Por eso cuando tu palabra dice, sé salvo tú y será salva tu casa, nos estás dando a entender que es importante que nosotros afirmemos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti. Porque a través de nuestra obediencia, Señor, a través de nuestra obediencia a tu palabra, Padre, afirmando nuestra vida y nuestro corazón, nuestra descendencia alcanzará la misericordia tuya, Padre, porque esa es una promesa que tú nos has dado. Sé salvo tú y será salva tu casa. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos afirmar nuestra vida y nuestro corazón delante de ti, Padre, para que esa promesa se pueda cumplir en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, Señor. En la vida, Señor, aleluya, de nuestros hermanos carnales, Señor. En la vida de nuestros padres, Señor, que ellos puedan ser alcanzados, Señor, por la promesa, Padre, aleluya. Porque nosotros, Señor, afirmaremos nuestra vida en nuestro corazón, Padre. Así que nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos ayude, para que Él nos guíe, para que Él toque los corazones, Señor, de cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y obra en el corazón de cada uno de ellos. Toca, Padre, el corazón de cada uno de aquellos, Señor, para que puedan venir a ti, para que puedan reconocer tu necesidad de ti, para que puedan acercarse a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Obra en cada vida y en cada corazón, Padre, los que estamos aquí, Padre. Te bendecimos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, amén. Quiero, antes de que se vaya, solamente denme un minuto. Quiero anunciarle, ¿verdad? Que